Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrega de Mano a Mano. En una semana que han pasado tantísimas cosas que teníamos muchos problemas para ver cuál era el tema de la semana, porque es que no ha habido un tema de la semana y es que ha pasado de todo. Ha llegado por fin la sentencia sobre la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional y como ya auguramos y como ya hablamos, pues es una sentencia en la que se reconoce la constitucionalidad de un texto que viene sin duda a darle pues aire fresco, digamos, a darle tranquilidad a un gobierno pues que lleva unas semanas pues muy, muy convulsas. Es una sentencia además que debería poner fin a todo el debate en torno a una cuestión que políticamente puede no gustar, pero que ahora se demuestra lo que muchos ya decíamos, que es constitucional, que el Poder Legislativo mediante una ley puede hacerlo y porque además, como ya decíamos en otra entrega de Mano a Mano, la amnistía está en la Constitución, está reconocida y por tanto se podía hacer sin ningún problema. Pero ya la sentencia del Tribunal Constitucional, que se decía, pero va a decir que es constitucional, pero que ya la tengamos, ¿no? Que ya se haya pronunciado, nos parece que bueno, pues le permite dar tranquilidad al gobierno y a ver si de una vez podemos acabar pues, con todo el debate en torno a Cataluña y podemos avanzar en bueno, pues, un modelo territorial en el que todos y todas nos sintamos cómodos y que no debería suponer pues, ningún desbarajuste como parece que está resultando. Es verdad que nos falta por resolver algún asunto, el de Puigdemont en concreto, pero a ver si eso por fin se puede hacer y podemos volver a la normalidad constitucional de la que nunca deberíamos haber salido. Eso en el plano, digamos, interno, ¿no? Lo más relevante. En el plano externo nos hemos encontrado con que ha habido cumbre de la OTAN y que Pedro Sánchez, bueno, pues ha hecho algo que dijo que iba a hacer, porque parecía que no se iba a atrever, que es que era oponerse al incremento del gasto del 5% del PIB para incorporarlo al presupuesto de la OTAN, ¿no? 5% de gasto en armamento, en defensa. Y bueno, ¿cuál ha sido la sorpresa? Quizá en la reacción tan abrupta de un tipo como Trump, del que no te puedes fiar nada y que además es muy voluble, que ha tenido yo creo que es que ha tenido una respuesta muy visceral porque no está acostumbrado a que nadie le plante cara, ¿no? Y ha colocado a Pedro Sánchez y a España en una posición que a mí me gusta mucho porque tengo que decir que es que parece ser que vamos a ser los únicos o los que hemos empezado a defender el modelo europeo frente al estadounidense, que no tiene que ver solo con el gasto en defensa, que es el modelo nuestro de convivencia, de democracia, de valores democráticos y de estado del bienestar, en el que el capitalismo salvaje no debería campar a sus anchas. Y sin embargo, eso ha pasado también esta semana, también se habla mucho y también estábamos muy tentados de hablar de ello, pero claro. Ha habido un asunto que también es muy importante y sobre todo los constitucionalistas hemos reparado especialmente en ello y tiene que ver con el anuncio de una huelga del Poder Judicial, por parte del Poder Judicial. Y este asunto, como ha quedado un poco más escondido, nos parecía que era el asunto que debíamos tratar realmente porque tiene muchas incidencias, es decir, tiene muchos flecos de los que no siempre se habla y que tiene una gravedad además que no es pequeña, ¿no? Y es que el Poder Judicial anuncia, la mayoría de asociaciones judiciales anuncian en este país que va a hacer una huelga la semana que viene y la huelga dicen que la van a hacer además porque están en contra de una ley pues, que modifica, ¿no?, su propia posición como miembros del Poder Judicial. Y aquí tenemos un montón de asuntos de los que tratar. Es verdad que no es la primera ley que se plantea, pero no olvidemos que es que el Poder Judicial es un poder del Estado. Entonces, que un juez se ponga en huelga no es como si se ponga un funcionario público de la administración o, por supuesto, un empleado de una empresa privada. Es que el juez es poder judicial él mismo. Todos y cada uno de los jueces y magistrados de este país son poder judicial ellos mismos. Ejercen potestad jurisdiccional, ¿no? Y si se ponen en huelga, ¿qué se hace? Se pone en huelga un poder del Estado. Yo pensaba, cuando hablaba con Javier esta mañana, ¿nos podemos poner los diputados en huelga? No, no. Es decir, tú tienes condiciones, no sé si no le llamaría laborales, tienes condiciones de ejercicio, ¿no?, de ese servicio. Se te remunera, tienes horario, pero tú no te puedes poner en huelga como poder del Estado y además hacerlo por una cosa tan grave como por la aplicación de una ley que no te gusta, una ley que ha aprobado las Cortes Generales, una ley que emana del órgano que representa a la ciudadanía. Y ya te dejo, Javier, que es que tenía muchas cosas hoy en la cabeza Sí, para introducir. sí, 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 no, claro, es que hoy era un día en el que es difícil seleccionar un tema, ¿no? Porque hay tantos temas y yo creo que cuando hemos hablado sobre qué deberíamos hablar, pues hemos pensado que este es un tema que
ha tenido reflejo, evidentemente, en los medios de comunicación y se ha hablado del mismo, pero no con la intensidad con el que se ha hablado de los otros. Los otros prácticamente cuando se habla, se abre el ordenador y se van viendo todos los periódicos, la amnistía esta aparece con las reacciones, con la de Felipe González, además, el último Es extremo verdad, ya sí. para darle todavía, por si faltaba algo, hacía falta que Felipe González pues hiciera desgraciadamente lo que ha hecho, ¿no? Yo ahí lo lamento muchísimo. Yo he sido muy amigo de Felipe González, tengo muchísimo admiración por él, por lo que han sido sus 4 legislaturas. Yo creo que no ha habido en la historia de España una transformación tan grande del país liderada por un presidente del gobierno como la que se hizo durante los mandatos de Felipe González y por lo tanto yo tenía y sigo valorando muchísimo todas aquellas legislaturas, creo que fueron, y ahora para mí realmente ha sido terrible, ¿no? Para mí ha sido terrible porque he sido amigo personal de él desde hace más ya de 60 años ya. O sea, yo estuve en mi primera reunión política activa se produjo en el año 1961 y yo fui con Felipe González y Antonio Ojeda, que después fue presidente del Parlamento de Andalucía. Fuimos los tres por primera vez a Madrid a una reunión política en el marco de lo que entonces era la democracia cristiana de don Manuel Jiménez Fernández y todo, que después, claro, eso se quedó, ellos evolucionaron hacia el Partido Socialista, yo hacia el Partido Comunista, pero yo he tenido desde entonces, desde el 61, desde 1961, he tenido yo una relación bastante intensa con Felipe González, ¿no? Y nos hemos entendido muy bien, claro, con las diferencias también que había entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Políticas. y todas estas cosas, pero todo. Y a mí de pronto ver a Felipe González articulando y hablando en términos en los que habla la derecha y siendo aplaudido por la derecha y beatificado por la derecha, etcétera, a mí me parece una cosa que realmente me produce una tristeza enorme. Bueno, pues todas estas cosas ha habido, pero en todo esto había en medio una cosa que es muy importante, que se ha ido fraguando lentamente, y es una rebelión del Poder Judicial contra el Estado Constitucional, o sea, secas. O Claro. sea, lo que el tribunal, el Poder Judicial, además a través de WhatsApp y de cosas esas, de esta manera, han ido fraguando una huelga para los días, creo que eran 2, 3, 4 de julio, si no se retiraba por el gobierno el proyecto de ley en los cuales pues lo que se habla es sobre cómo se debe acceder a la carrera judicial y donde se adoptan decisiones que son importantes para organizar el poder judicial de una manera razonable, ¿no? Razonable, ¿no? Y se prevén becas para que puedan acceder al estudio de las oposiciones y se establece un sistema de preparación de oposiciones que sea institucional. Es decir, se abren vías para que el poder judicial, que es un poder, porque los jueces, la Constitución no dice en ningún momento que sean funcionarios públicos. Claro. Los funcionarios públicos, la función pública, el gobierno y la administración están en el título quinto. En el Poder título quinto de ejecutivo. la Constitución, el título 6 es donde está el Poder Judicial y empieza diciendo que está los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Cada juez es titular del Poder Judicial del Estado a título individual, a título individual. Incluso cuando actúa como miembro de un órgano colegiado, no es nunca, por lo tanto, funcionario público y, por lo tanto, el derecho de huelga no lo puede tener un poder del Estado. Y no, y entonces, claro, cuando se ha hecho esa convocatoria del Poder Judicial, todos estábamos pendientes y dice, bueno, ¿y qué hará el Consejo General del Poder Judicial? Porque, claro, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno, no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano de gobierno. Y precisamente está para funciones como esta. Es decir, cuando los miembros del Poder Judicial no ejercen la función jurisdiccional que tienen constitucionalmente encomendada, sino que actúan políticamente y se rebelan contra el Sí. poder legislativo y pretenden autoatribuirse una suerte de derecho de veto sobre la potestad legislativa del Parlamento. ¿Usted cómo se atreve a legislar sobre el Sobre acceso a mí. la carrera judicial? Y entonces eso es una monstruosidad de tal calibre que afortunadamente el Consejo ha reaccionado y ha reaccionado bien diciendo que no hay derecho de huelga, que no hay derecho de huelga. Ahora veremos a ver qué ocurre. Ahora Claro. veremos a ver qué ocurre, cómo reaccionan los jueces y magistrados que has convocado los días 2, 3 y 4 esa huelga, o si la
desconvocan, si la desconvocan, en fin, Y además, Javier, una cosa monstruosa de fondo, porque es verdad que de lo que se trata es de regular, entre otras cosas, el acceso a la función jurisdiccional, ¿no? El acceso al Poder Judicial. Y están dejando deslizar una cosa que a mí me parece terrible y es, están llegando aunque no lo han dicho expresamente, como que lo que se quiere acabar es con el mérito y la capacidad. Y nada más lejos de eso. Los principios de mérito y capacidad en el acceso a cualquier prueba selectiva están en la Constitución y no se van a cambiar. Lo que sucede es que tenemos que intentar democratizar para que el mérito y la capacidad lo pueda demostrar cualquiera con independencia de que tenga recursos o no los tenga. Y todo este sistema de becas y todo esto lo que hace es que gente que renuncia a entrar en la judicatura, a prepararse las oposiciones, a hacer el examen porque no tiene los recursos económicos suficientes para afrontar años de estudio intenso con un preparador que vale dinero y además teniendo que renunciar a ingresos porque no puedes trabajar en otra cosa, porque si trabajas estás en desventaja con los que no trabajan a la hora de prepararte las oposiciones, cuando se quiere paliar eso, porque hay que democratizar el acceso, que tiene que seguir siendo por mérito y capacidad, obviamente, pues se plantan en una suerte de, no sé, como si fueran unos privilegiados diciéndole a otra gente que no puede entrar. A mí me parece terrible, ¿no? Pensar que lo que se quiere es politizar la justicia cuando es todo lo contrario. Lo que se quiere es democratizar un acceso que ahora mismo nos guste o no, y puede que no esté bien y hay gente que no le gusta, pero realmente no todo el mundo que tiene capacidad, que tiene ganas y que tiene aptitudes para ser juez puede serlo, pues porque la carrera cuesta una pasta. claro. Bueno, las condiciones para poder acceder a la condición de juez ahora mismo, o eres una persona absolutamente excepcional, que puedes con todo, Claro, que sí los que las hay. hay algunas personas, o pero gente normal y corriente, es decir, los ciudadanos normal y corriente que han hecho su carrera de derecho, incluso con buenas notas y con todo esto, necesitan tal como está ahora mismo organizado el acceso, necesitan varios años de preparación y además de una manera muy especial, cantando los temas, teniendo que tener un Que preparador. también Tiene que tendremos ser de una derecho a manera hablar que, de eso, ¿no? De si se les claro, prepara de la claro, mejor manera para hacer pero lo que tienen que hacer, que que viven en no- una burbuja durante años y ahora los pones en la vida real. claro, pero además, entonces, en el Poder Judicial hay dos principios constitucionales que son muy importantes, el principio de neutralidad y el principio de imparcialidad. Imparcialidad. Entonces, el principio de neutralidad es un principio que está para el acceso a la carrera judicial. En el acceso a la carrera judicial tiene que estar presidido por el principio de neutralidad. Es decir, que quien accede a la carrera judicial lo haga porque realmente se aprecia el principio de mérito y capacidad de una manera neutral, Totalmente. haciendo acción de personas, ¿no? Y entonces, ese es el momento de la neutralidad. Una vez que el juez ha accedido a la carrera judicial mediante un sistema que tiene que ser neutral, en el que realmente, un sistema similar, por ejemplo, con el que se hace en el MIR, ¿no? Como se accede Sí. en el MIR, por ejemplo, pues y después pues, es el ordenador el que va atribuyendo y después las personas van eligiendo el sitio y la especialidad en la que se van a preparar, ¿no? Entonces, durante los 4 años que van a estar como MIR, ¿no? Entonces, bueno, pues en la carrera judicial debería ser un sistema igual, una neutralidad en el acceso y una neutralidad en el acceso para poder ser imparciales en el El ejercicio de la ejercicio. función jurisdiccional. Porque claro, en el ejercicio de la función jurisdiccional el juez no es neutral, el juez tiene que acabar tomando partido, el juez tiene que acabar tomando una decisión y decidiendo cuáles de las dos interpretaciones de la ley que se enfrentan entre las personas, las partes en el proceso, cuál es la que se ha mantenido con su conducta dentro de la ley y cuál es la que no se ha mantenido con su conducta dentro de la ley. Y por lo tanto tiene que tomar una decisión. Entonces, la neutralidad no se puede mantener en el momento del ejercicio de la función jurisdiccional. Lo que tiene que ser es imparcial. Al tomar esa decisión, el juez tiene que hacerlo imparcialmente, sin tomar ninguna sesgo en una dirección o en otra, porque y eso es lo que el acceso actual condicionaba, es decir, el acceso actual hacía que fueran personas normalmente de una situación económica relativamente acomodada, con unos preparadores que cobraban en negro, además, que es una cosa terrible, Sí, porque sí. es que se empezaba con un delito. Los jueces empezaban Exacto. con un delito a incorporarse a la carrera judicial. Entonces, Totalmente. qué manera de prepararse, ¿Qué ¿no? mensaje Qué lanza eso, mensaje, no? qué Que mensaje. tú pagas en negro porque el juez Y luego, no va a declarar.
Y y que eran te faltaba. normalmente pues, personas que pertenecían a un estrato social determinado y entonces empezaba ahí entonces un sesgo que iba a una desviación del principio de imparcialidad en el momento de aplicación de la ley y ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, la neutralidad es importante para que el juez pueda ser Para ser imparcial. imparcial. Y eso es una de las reformas. Una de las cosas que pretende la reforma es precisamente eso, aparte de modernizar también lo que tiene que ser el ejercicio de las oposiciones y la forma en que tiene que hacerse, que realmente era una cosa muy, muy del siglo XIX, que tuvo su importancia en el momento en el que se puso en marcha con el sexenio revolucionario, además, ¿eh? Porque todo esto, la ley orgánica del Poder Judicial, es del sexenio revolucionario, o sea, al que debemos tantas cosas, al que Sí. debemos tantas cosas, o sea, que fue muy poco el tiempo que estuvo en activo, pero mucho lo que dijo, lo que hizo. Por ejemplo, el matrimonio civil no existía en España hasta el sexenio revolucionario. El único que existía era el matrimonio religioso. El matrimonio civil se hace en 1870. Y ahí también está la ley orgánica del Poder Judicial, que tuvo mucha importancia, que fue muy importante y que supuso una innovación significativa, pero que claro, después viene la restauración y con la restauración tan extraordinariamente conservadora, pues se desvió lo que era la finalidad inicial y más se hizo todavía con la época de Franco y no se ha corregido después en los años que llevamos de democracia, aunque sí se han cambiado cosas y los jueces que acceden no son exactamente los mismos que los que había antes, pero hacía falta cambiar una cosa esta para que la neutralidad en el acceso que garantizara la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Que eso es una de las cosas, para mí lo más, no es la independencia, es la imparcialidad. La Lo imparcialidad. realmente preocupante en España, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el Sí. auto mediante el cual ha hecho la interpretación del recurso del delito de malversación, tal como figura en la ley de amnistía, que es una auténtica monstruosidad jurídica y que solamente se explica porque quienes están ahí pues han llegado como han llegado Son y razones tienen, y políticas, tienen, y efectivamente, tienen, no jurídicas de ejercicio de y su tienen función esa desviación, tiene esa tendencia natural a desviarse en una hacia la determinada derecha. dirección, ¿no? Entonces Sí, yo creo que, y está muy bien también porque el Consejo General del Poder Judicial se ha tenido que enfrentar y se ha enfrentado. sí, Y la verdad, esta vez ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, señora, aquí no hay huelga. Y menos por el motivo por el que ustedes quieren. Es decir, ustedes no sí, pueden autoatribuirse un derecho de veto sobre la potestad legislativa de las Cortes Generales. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Es decir, claro. ustedes no consienten que el Parlamento legisle sobre, Sobre su situación. sobre su situación. Sí, sí, al No. final es eso, ¿no? O sea, Sobre quiénes van a llegar a la carrera judicial y cuáles son las condiciones en las que ellos ejercen la función jurisdiccional, como si el Poder Judicial estuviera por encima del legislativo, cuando el Poder Judicial está para aplicar la ley. No olvidemos que la función sometido del al Poder imperio de Judicial la está ley. sometido a la ley y al ordenamiento Dice jurídico. el artículo 7, dice sometido al imperio de la ley. Esa es la forma de Efectivamente, expresión de sometido, no por encima. la legitimidad democrática. El juez tiene que ser un poder del Estado democráticamente legitimado, como cualquier poder del Estado. Claro, La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Por lo tanto, todos los poderes del Estado tienen que tener una legitimación democrática. El poder legislativo y el poder ejecutivo la tienen de manera visible, legislativo mediante las elecciones generales, el ejecutivo mediante la investidura del efectivamente. presidente del gobierno por el Congreso y el poder judicial la tiene también mediante su sumisión al imperio de la ley. No están sometidos a las Cortes Generales, sino a la manifestación de voluntad de las Cortes Generales, mediante el ejercicio de la ley, del procedimiento legislativo, ¿no? Y la aprobación de la ley. Pues de esto es de lo que ellos se quieren sustraer. Es Sí. decir, esto, pues no. Dice, ¿cómo que no? Esta ley, este proyecto de ley no nos gusta y como no Y nos por lo gusta, tanto, vamos a hacer huelga para que lo retiren. y si ustedes no lo retiran, pues ya saben ustedes. Entonces, esto es lo que afortunadamente el Consejo General del Poder Judicial ha puesto y dicho, pues se acabó, ¿eh? Sí. Esto no Y es además por así. unanimidad, ¿verdad? Bueno, sí, por unanimidad. Por Yo unanimidad. no sé si ellos, qué es lo que harán, porque, claro, la huelga tampoco está formalmente convocada. O sea, Claro, porque como no claro. existe jurídicamente el derecho, Entonces, pero pues si claro, la están convocando por WhatsApp, le están diciendo, no la están, pero realmente ahí habría, y habría que, además, en el caso de que lo hicieran, plantearse el tema de qué sanción habría que ponerle. Aparte hombre, aparte de la repercusión en que esos días de huelga, en el su sueldo, salario. los salarios no lo cobraran, etcétera, es que además algo habría que hacer Claro, para porque es una eso. rebelión contra lo que es el desempeño
contra el orden de tu labor a constitucional. diario, claro, es que Una sí, sí, rebelión contra el orden constitucional. Es decir, sí, 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 ellos en su nosotros faceta, pero no sí, aceptamos que el órgano representativo del pueblo español, que son las Cortes Generales, pueda legislar. Y pueda legislar sobre la carrera judicial, como lo hace sobre la carrera universitaria, sobre la medicina, sobre todo. sobre Sobre todo, todo. porque O para eso sea, es el poder legislativo. sobre todo porque es que además, con eso entramos también en contacto con el tema de la amnistía, cuando se ha dicho Claro, que la amnistía, mire usted, en la Constitución no resuelve ningún problema. No hay claro, ningún ciudadano que tenga un problema que se lo resuelva la Constitución. La Constitución lo que posibilita es que cualquier marco, problema que exista en la vida en sociedad tenga una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. Y eso lo hace la Constitución creando un órgano y estableciendo un procedimiento mediante el cual se tiene que dar respuesta a cualquier problema que se plantee en la vida en sociedad. Y eso es el legislador en España y en todos los estados democráticamente constituidos. El Parlamento está para dar respuesta a cualquier problema que se plantee en la vida en sociedad, porque la Constitución no resuelve ninguno. La Constitución sienta las bases y crea el órgano y el procedimiento para que se dé respuesta a cualquier problema. Pero la Constitución no resuelve ninguno. Entonces, esto es el Poder Judicial y cualquiera el que sea, y la transmisión de datos en Internet y lo que sea, cualquier tema sí, de los que hay y de los que vendrán, o sea, y de los satélites y cómo funcionan, todo, cualquier problema que se plantea, cualquier problema que se crea y que el ordenamiento no deja de crecer porque es una expresión de la libertad de los seres humanos vamos abriendo caminos permanentemente en todas las direcciones imaginables y el derecho tiene que ir acompañando y claro, eso lo tiene que hacer el legislador y no lo puede hacer nada más que el legislador. Y frente a eso es frente a lo que los jueces se rebelan y dice, bueno, para nosotros no. Para los demás exacto. sí, A nosotros no nos toca, pero para nosotros nosotros ni decidimos, hablar, para sí, nosotros ni hablar. Se va a atrever usted a meterse con cómo tenemos nosotros que acceder a la carrera judicial, etcétera. Entonces, eso es una rebelión, sí, una como se ha, rebelión en toda regla, como se ha puesto una rebelión contra la ley de amnistía por parte de la Sala Segunda del exactamente. Tribunal Supremo. Es decir, o sea, esto, Es la primera vez, desgraciadamente en España tenemos unos jueces que tienen que ser educados democráticamente y que efectivamente, tienen que ser educados. Y estas son piezas legislativas que son claves para educar democráticamente a los jueces. Bueno, y es importante que haya el Consejo General del Poder Judicial actuado como sí, órgano de gobierno, que es lo que es, no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano de naturaleza política, y que haya actuado y haya dicho, señores, no hay, no hay claro, huelga. efectivamente. Ustedes no Bueno, tienen derecho de huelga, ustedes no tienen derecho de huelga, y esto no se puede tolerar, y menos que hagan ustedes una huelga contra el ejercicio de la potestad legislativa por parte de las Cortes las Cortes Generales. Generales. Y entonces Sí, creo sí, que valía la pena que esto sí, se resaltara en estos días en el que haya tantas otras cosas en las que estamos prestando atención y no estábamos prestando la debida atención a esta, que la sí, merece sin duda. y mucho. Y Pues creo, seguiremos, veremos y a yo ver creo qué pasa. que ahora tendremos Sí, que veremos a ver seguir, qué pasa la semana que viene. Esperemos que entren en razón y no hagan ese pero amago de que huelga porque no tienen se reconocida. vaya normalizando y se vaya Sí, y asuman también regularizando. su papel institucional dentro del organigrama del Estado, que no están por encima de ningún otro poder. Bueno, Javier, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Buenos días. Gracias. Buenos días.